Corporación Aldea Rural y el Centro Cultural y Sala de Arte Ex Cine Windsor de Concepción, junto al auspicio de Constructora Costanera Oeste, presentan conversatorio de la muestra de fotoperiodismo Memoria de una década, del periodista Nelson Muñoz Mera. Saludos cordiales de bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a participar de la ceremonia. Especialmente agradecemos al señor Hansen Silva, director de la corporación y encargado de la Sala de Arte y Centro Cultural Windsor, por las facilidades que permitieron montar esta exposición. Aprovecho la oportunidad también de señalar que la ceremonia es transmitida por la televisión de la Universidad de Concepción, TVU. Y al momento de los agradecimientos también para la señora Jimena Silva San Martín, que es la diseñadora de esta magnífica obra. Al ingresar hace algunos días y recorrer lentamente y en solitario esta exposición, imaginaba la presencia de cursos de diferentes colegios guiados por su profesor. Lo anterior, obviamente, basado en que la memoria visual juega un rol permanente. Mirar, leer, preguntar, como denominador común para que el apoyo de estas 94 fotografías de Nelson profundizaran en la historia de Chile, hechos plasmados en imágenes que con seguridad no se van de nuestra memoria con facilidad, y particularmente para quienes de una u otra manera también fueron testigos en la vida real. Que la lectura deja una siembra es verdad, pero observar un hecho real plasmado en una impactante fotografía es una siembra que da frutos eternos. Aquí ustedes tienen a los expositores, a la señora Olimpia Riveros, al señor Rodrigo Chinkens, al autor Nelson Muñoz y al historiador Dani Monsalves. Las imágenes de esta sala nos rodean. Las palabras ahora estarán a cargo de los invitados, panelistas o expositores, para compartir sobre la memoria y la imagen. Pero primero voy a dejar con ustedes al señor Hansen Silva, quien también como director de este centro les va a decir algunas palabras. Hago mío los saludos que ha hecho don Héctor para todas las autoridades, los amigos que nos acompañan, y contarles un poco como director de esta sala de arte. Más de alguno conoció esta sala. Esta es una sala que es del año 1946, fue cine, fundada por la familia Akel, que tuvo 3 cines, el Regina, el Astor y el que estamos ahora, que es el Windsor. Después de haber sido cine, fue cine de contenido erótico, digamos. Después pagó sus culpas y fue templo evangélico, y finalmente terminó siendo un hotel hasta que estuvo abandonado un tiempo y lo transformamos en una sala de arte y centro cultural en el 2018. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con esta sala? Primero, buscar un espacio para que la Corporación Aldea Rural, que es la que administra esta sala, la que llegó a un acuerdo con la familia Akel para habilitar esta sala como sala de arte y centro cultural, mantuviera sus líneas originales. Tienen el ladrillo, los muros, el segundo piso, los arcos, en fin, la idea era que la gente que entrara aquí pudiera recordar lo que significó la época de la gloria de los cines en el centro de Concepción. Y partió este proyecto en el año 2018, y en el año 2018 abrimos esta sala, y por aquí veo a Guillermo Salgado, que permítanme recordarlo, porque viene un estallido social, y partimos esta sala con un estallido, con una exposición que se llamó Ojos del Biobío, que in situ, mientras estaban pasando las cosas, nuestros reporteros, nuestros audiovisuales, nuestros periodistas estaban trabajando para poder de alguna manera cumplir el rol que cumplen los centros culturales, que es ser el alma y el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y esta exposición, a la cual hoy se abrió público el 12 de octubre, pero que hoy vamos a dar para inaugurar con este conversatorio, no podría haber sido además en mejor fecha, que es en octubre, cuando hace unos días conmemorábamos, ¿no es cierto?, el llamado estallido social. ¿Por qué nos hicimos carne? ¿Por qué le dijimos, don Nelson, necesitamos esta exposición aquí? Porque era un momento para reflexionar en otro periodo, hace 20 años atrás, pero en cada fotografía que ustedes van a encontrar va a haber una historia objetiva, no hay calificativos, una historia que recuerda lo que pasó en nuestro país, para bien o para mal. Para nuestro centro cultural es muy grato poder abrir estas exposiciones para todo público. Estamos muy contentos nosotros durante el estallido social, durante la pandemia, nunca dejamos de trabajar,
Y como ustedes ven, estamos transmitiendo a través de TVU, a través de plataformas sociales, porque la pandemia nos colocó a los centros culturales, y aquí me acompaña una colega, Laura, ¿no es cierto?, el desafío tremendo de ver cómo llevar la cultura, el arte, el patrimonio a las redes sociales, para que la gente lo viera por Facebook, para que la gente lo viera desde sus casas, por internet, por las plataformas que están usando, por Instagram. Y nosotros recogimos ese guante y de alguna manera quiero agradecer al equipo de la corporación, nunca dejamos de trabajar. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos. Hay una agenda de actividades siempre de manera gratuita para esta sala de arte y para todos los grupos culturales de todas las tendencias políticas, porque si hay algo que es más democrático, que es hacer cultura, porque la cultura es para todos, están abiertos. Gracias, don Nelson, por trabajar con nosotros, por decirnos de inmediato sí a esta exposición que ha tenido una gran cantidad de visitantes, y hace algunos días atrás el Windsor, esta sala de arte, conmemoró 1 millón de visitantes desde el año 2018. Para nosotros es un motivo de orgullo, así que muchas gracias a todos. El fotoperiodismo es un género de nuestra profesión que tiene como objetivo representar y comunicar acontecimientos, personajes o sucesos. Aquí, la imagen tiene una carga de representatividad, es decir, de difundir, comunicar e informar. Y esta exposición de Nelson es una selección de sus fotografías de una década, con las primeras manifestaciones públicas contra la dictadura hasta el plebiscito, pasando por momentos dramáticos que con seguridad él va a detallar, y es, claro, la memoria de una década. No siempre tenemos la oportunidad de ver la historia plasmada como aquí la tenemos. Yo les hablaba hace un instante de los 4 panelistas expositores, y justamente el primero será Nelson Muñoz Mera, periodista, reportero gráfico de larga trayectoria, ex socio de la Asociación de Fotógrafos Independientes, corresponsal de diversas agencias internacionales, escritor y docente de la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción. Señores, don Nelson Muñoz Mera, la palabra. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión respecto de la gestación de esta exposición, de esta muestra, que se hace de manera bastante particular, pero con un sentido bastante lógico, bastante coherente respecto de lo que estamos viviendo hace 4 o 5 años atrás en relación a lo que es la memoria, un hito y un hecho importante dentro de ese punto de vista, en el sentido de vincularlo con lo que es el periodismo. Con un grupo de mujeres en Valparaíso, se llama Frente Amplio de Mujeres de Izquierda, nos planteamos una interrogante respecto de unos murales y un pequeño monumento de homenaje a los detenidos desaparecidos que estaba puesto en Valparaíso, que sigue instalado en el lugar, y se hizo durante algunas semanas una encuesta en relación a cuánto la gente que vivía en el sector, algunas instituciones, digamos, universitarias de la zona, cuántos sabían de esta, digamos, mural, en recuerdo, insisto, a los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, descubrimos que cerca del 8% de los alumnos conocían de qué se trataba. El resto pasaba por el lado todos los días y nunca lo vio. Entonces nos proyectamos la inquietud, la idea de poder concretar algún espacio, alguna situación en particular que permitiera dar cuenta de hablar sobre la memoria, conocer lo que había ocurrido en el país en esta historia reciente. Entonces yo había llegado a Santiago el año 83, estuve cerca de 20 años en la capital, después me fui a Valparaíso. Por lo tanto, tenía un archivo que no había ocupado de alguna manera. Es decir, entonces, lo que hicimos fue crear un proyecto, ¿no es cierto?, que fue financiado por un fondo de desarrollo regional, con la ayuda, como dijo Héctor recién, de Jimena Silva, que se encargó un poco de todo lo que es el diseño y toda esta diagramación y toda puesta en escena de esta exposición. Y empezamos a crear los primeros encuentros como en cerca de 20 lugares. Este es el lugar número 20. Ya luego se va la Semana Internacional de Derechos Humanos en Chiguayante el 10 de diciembre y la otra invitación es para estar en la Casa Central de la Universidad de Chile
y más concretamente Valdivia, que va a estar en febrero. Pero, por lo tanto, la creación de estos espacios de conversación en torno a los derechos humanos, en torno a la historia y en torno a la memoria, es el objetivo principal de esta muestra, que de alguna manera recoge un recorrido durante aquellos 10 años de permanencia para cerrar un ciclo determinado en términos de temporalidad. ¿Y por qué 10 años? Porque de alguna manera, a partir del 83 hasta el 93 se produce una cantidad enorme de situaciones que tienen que ver con cambios, con transformaciones, con hechos y situaciones noticiosamente importantes. Por lo tanto, es una manera justamente de reflexionar en torno a lo que es la importancia de la memoria, la importancia del fotoperiodismo, la importancia del conocimiento, del saber qué es lo que ha ocurrido. Pero también tiene un propósito que dice relación con el reconocimiento. En una pregunta que me hizo Hansel el primer día que vinimos, que montamos la exposición, me dijo, ¿qué pasa con una fotografía? Pero como cambiamos la distribución, no sé ya dónde está, de un grupo de mujeres. Entonces yo le conté la historia de esa fotografía, entonces yo le decía, yo creo que esta muestra es un reconocimiento al trabajo, a la labor, a la valentía, a la fortaleza, a la pérdida del miedo de todas aquellas mujeres que durante tantos años, ¿no es cierto?, pero que a partir del 83 surgen, para aquellos que son más jóvenes, las primeras grandes movilizaciones a nivel nacional, los grandes paros nacionales. Entonces, las mujeres fueron las primeras que salen a la calle a través de diferentes entidades que se autorregulan y que salen como Mujeres por la Vida, o como el caso de las agrupaciones de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos, todas mujeres. ¿Te fijas? Entonces, a partir de allí yo creo que esta exposición también es una muestra de una historia, como decía Héctor, desde un origen, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con un concepto, con una idea, con un pragmatismo, con un fundamento que está reflejado en la imagen de Agustín Edwards y Jaime Guzmán. Como que es el origen de todo lo que acontece durante toda la dictadura. Entonces, es un homenaje a estas mujeres que lucharon durante tanto tiempo, pero que también es un homenaje a la prensa que trabajó durante aquel periodo que no fue fácil, que hay una imagen que está en algún lugar, que es la que está aquí al lado izquierdo mío, de José Humberto Carrasco Tapia, el Pepone, de 34 años, que a esa edad lo sacan un día de su casa, delante de la familia, lo llevan a un lugar lejano, zona sur de Santiago, cerca en una pandereta de un cementerio, y lo ejecutan con 14 balazos. Ese es un tema que ocurre con la prensa, que ocurrió con la prensa al margen de todo lo que significó detenciones, aprehensiones, pasada por fiscalía. Por lo tanto, toda esta gente que trabajó en la prensa de oposición de aquel periodo, cuestión que ahora no se conoce porque no existe la prensa de oposición, me refiero a revistas APSI, Análisis, Cauce, Hoy, La Bicicleta, Pluma y Pincel, La Vicaría, El Boletín, me refiero a La Vicaría. Entonces, toda esa gente que trabajó ahí también cumplió un rol, cumplió un papel importantísimo que no ha tenido el reconocimiento público, creo yo, como debería haber sido. Entonces, de alguna manera, esto es una forma y una manera, insisto, de poder rendir tributo y homenaje a los derechos humanos, a la memoria, al periodismo que trabajó en aquel periodo y, insisto, al trabajo de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, cada fotografía, cada imagen representa un hecho, una acción, un momento, una situación que de alguna manera nos permite reflexionar, nos permite conocer. Estas no son fotos inventadas, son fotos que permitieron que yo haya estado casualmente o de manera intencional, en muchos casos, en los lugares que acontecen, los hechos, las situaciones, estar al lado de Clotario Blest, ¿no es cierto?, que para mucha gente puede no resultar un personaje de importancia, pero cuando uno revisa la historia, nos encontramos con que él fue uno de los fundadores de la CUT, fundadores de la NEF, fundadores del MIL.
fundadores de asociaciones, grupos mutualistas. Entonces, de alguna manera, hay un tema muy importante en la obra, la vida de Seguel, digamos, los dirigentes de la CUT, de Manuel Bustos, ¿no es cierto?, por poner algún caso en particular. Entonces, en ese sentido, yo insisto, creo que es un momento oportuno, ahora, ayer también lo fue, mañana también lo tiene que ser, de trabajar con la memoria, de trabajar con la historia, de trabajar con los derechos humanos. Por eso está representada Olimpia Rivero, ¿no es cierto?, está Rodrigo Chinque y está Dani Monsalve, que de alguna manera, lo que yo acabo de decir recién, ellos pueden dar cuenta del valor y la importancia que tiene una imagen vinculada a un caso como las osamentas de la Hassan Rosendo. Entonces, en ese sentido, ellos son quienes pueden reforzar y apoyar de alguna manera lo que es el sentido, la razón de esta imagen que nos envuelve, que nos llama la atención, que nos hace recordar, ¿no es cierto? Si no, imagínense ustedes un mundo sin imágenes. ¿Cómo sería? Es lo que yo quería plantear. Yo creo que lo importante puede darse a través de un coloquio, una conversación posterior de nuestras intervenciones de parte de ustedes para hacer esto tener cierta dinamicidad que nos permita poder trabajar más el tema de lo que se ha planteado. Gracias a ustedes. Gracias al autor, al creador de esta muestra, a Nelson Muñoz Mera. A la izquierda de Nelson está el historiador Dani Gonzalo Monsalves Araneda, profesor de Historia y Geografía y magíster en Historia por la Universidad de Concepción, doctor en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y coordinador de la Historia Reciente de la ciudad de Concepción. Su tiempo para el profesor Dani Monsalves. Muchas gracias, don Héctor. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Quiero agradecer la invitación que me extendió Nelson, felicitarlo al mismo tiempo por esta muestra, por este espacio también en el que estamos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y donde estamos acá, aquí hay un cruce interesante entre historia y memoria. Cada uno de los que estamos acá recuerda de distintas maneras las imágenes que Nelson nos trae ya en esta exposición. Historia y memoria tienen un mismo objetivo, una representación del pasado. Sin embargo, no son lo mismo la historia que la memoria. La historia es una mirada eminentemente crítica, o debería ser una mirada eminentemente crítica del pasado, mientras que la memoria es esa mirada, pero cargada de una subjetividad, y si quisiéramos colocarlo en otros términos, diríamos de una emocionalidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablo de este cruce, de esta relación entre historia y memoria, en el sentido de que no son lo mismo? A pesar de no ser lo mismo, se complementan, se apoyan, se refuerzan. La historia sin la memoria sería un relato vacío de esa subjetividad. Cuando me refiero a la subjetividad, me refiero a las experiencias de vida, los temores, los miedos, las sensibilidades, las utopías, los sueños, las angustias que vivieron o que vivimos incluso actualmente. Pero la memoria necesita de esas herramientas de la historia para tener una prolongación en el tiempo y plasmarse, ojalá en lo posible, en libros, en relatos, en exposiciones como las que estamos viviendo hoy. Ahora, quiero detenerme en una cuestión que me parece que es fundamental y que esta exposición nos permite ilustrar de buena manera. Por allá por la década del 90, la historiadora María Angélica Illane escribió un libro que debería ser lectura obligada en colegios, en universidades, sobre el tema de la memoria, la batalla de la memoria. Y en ese libro, que ya a esta altura es un clásico sobre la batalla de la memoria, señala de que uno de los grandes debates que lamentablemente
han sido silenciados o no se han dado lo suficientemente fuerte en el debate público es cómo, a contar del golpe de Estado, se instaló en Chile lo que el otro historiador Peter Wynne denomina una memoria hegemónica, una memoria dominante. Cuando uno revisa, recorre la prensa de la época post-golpe de Estado, las publicaciones oficiales, ¿qué es lo que ve ahí? Ve un relato, ve la imposición de una memoria dominante. ¿Cuál es esa? Que el golpe de Estado era inevitable, que Chile iba a una guerra civil, que los militares salvaron al país, que los militares son los garantes de la institucionalidad, y lo último era que Chile estaba viviendo una guerra. Ese relato prevaleció durante muchos años. Eso es lo que se denomina una memoria hegemónica, es una memoria que se quiere instalar para que el resto de la sociedad la cate, la asuma, la internalice y la haga suya. Precisamente esa memoria hegemónica, por muy hegemónica que fuera, siempre tuvo una contraparte. Esa contraparte fue una memoria disidente, una memoria subalterna, una memoria de la resistencia. Si nosotros miramos algunas de las imágenes que están acá, vamos a encontrar precisamente a esas memorias de resistencia, que son precisamente las que buscaban contraponerse, principalmente en la década del 80, a esa memoria hegemónica. Así fue como, ya entrada la década del 80, ese relato dominante de la dictadura, que para quienes estudiamos en el colegio en la década del 80, se nos repitió hasta la saciedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que progresivamente fueron apareciendo en el espacio público, se fue perdiendo el miedo, ¿ya? La subjetividad, a propósito, el miedo a protestar, el miedo a quedarse en la casa. Es decir, se rompe eso y se sale al espacio público. El 83 para muchos es la fecha clave, las jornadas de protesta. Pero si retrocedimos más atrás, podríamos decir que ya a fines de los 70, como decía Nelson, las mujeres que se organizan, que reclaman, que interpelan, que desafían a esa memoria hegemónica, ¿no es cierto?, exigiendo justicia, verdad, exigiendo dónde están sus familiares. ¿Cómo no recordar, a fines de los 70, la toma que se hizo en la parroquia universitaria, ¿ya?, emblemática, ¿ya? Entonces, esos actos ya a fines de los 70 buscan contraponerse, contrarrestar a esta memoria hegemónica. Se pensaba que esa memoria hegemónica impuesta por la dictadura iba a tener un cambio con el retorno de la democracia. Pero ¿con qué nos encontramos? Que durante los primeros años se mantuvo esa memoria hegemónica, ¿ya? Pero esa memoria hegemónica ahora se veía en cierta manera reforzada por el relato también hegemónico de la transición. ¿Cuál es ese relato o cuál ha sido ese relato hegemónico también de la transición? De una transición ejemplar, de una transición modelo, y donde hay ciertos temas que es preferible no tocar, no abordar. Pero ¿cuándo se produce el punto de inflexión? Como siempre ocurre en la historia o en todo proceso histórico. El año 98. ¿Y por qué el año 98? Porque el año 98 es detenido en Inglaterra Pinochet, el dictador. Y en esa coyuntura, un grupo de historiadores e historiadoras sacan un documento, un librito que se llamó Manifiesto de Historiadores. Y en ese librito, que es un librito chico, un opúsculo que se puede leer fácilmente en un rato, señalan de que ha llegado la hora de que la comunidad de historiadores, investigadores e investigadores de otras disciplinas nos hagamos cargo de lo que ha pasado en nuestro Chile reciente, en nuestro pasado reciente. Es decir, lo que pasó en la década del 60, 70, en los 80 y cómo ha sido la transición hasta estos días. En consecuencia, ese año 98, fíjense ustedes, después ya de 8 años transcurrida la transición, comienza a producirse en nuestro país, y lo hablo desde la academia, un proceso de investigación, de indagación, de producción de conocimiento respecto a lo que ha sido la historia reciente de Chile. En consecuencia, entonces, esa memoria hegemónica que se instaló post-73, que se mantuvo
estuvo con ciertos matices en los 90, hoy en día ya no es tal. A pesar que todavía en nuestra sociedad se puedan mantener ciertos resabios, ciertos grupos, sectores que consideran de que estuvo muy bien lo que se hizo el 73 y posteriormente. Termino con esto porque el tiempo me juega en contra. Felicito nuevamente a Nelson, porque precisamente las imágenes que están acá, la memoria que está acá, la memoria en la cual estamos hoy día acá en este espacio, que no es solamente un espacio físico, es un espacio simbólico, representa la esencia de lo que debería tener toda sociedad, una memoria viva y latente. Gracias. Muchas gracias al profesor Dani Monsalves. Esta es la ceremonia de inauguración de la muestra Memorias de una década del periodista Nelson Muñoz Mera en el Salón Cultural Windsor de la ciudad de Concepción, a través de TVU, la televisión de la Universidad de Concepción. Y qué mejor que dejar a alguien que es parte de la Municipalidad de Concepción, ¿verdad?, como concejala. Voy a presentarles entonces a la señora Olimpia Riveros Ravelo, penquista por adopción, ex alumna de la Universidad de Concepción, profesora de castellano, gran locutora radial, dirigente del magisterio en distintas etapas ligada a la lucha por los derechos humanos, militante comunista, madre, abuela, actualmente concejala, repito, de Concepción. Aquí hay bastantes jóvenes, seguramente nunca la escucharon como la locutora que estoy mencionando, particularmente en la radio de la Universidad de Concepción. Creo que es, hasta ahora, la voz más importante, femenina, de la radiodifusión penquista, desde por lo menos tengo uso de razón. Señora Olimpia. Muchas gracias, Héctor, por esa presentación. Y gracias también a Nelson, que ha tenido la astuta idea de contar con estos invitados y pensar que yo pudiera aportar algo a este conversatorio. Lo primero que quiero hacer es valorizar, rescatar, subrayar, no sé cómo decirlo, la labor de Nelson. O sea, no todo periodista ha hecho el uso de su arte fotográfico para hincarle el diente a la historia real, no a la dominante, como decía recién nuestro historiador, sino a la historia real de alternativa, de lucha, de resistencia por construcción de la democracia. Yo vi esta exposición en otra oportunidad y me emociona todavía volverla a ver, porque efectivamente los rostros que están acá son rostros que en algún momento uno tuvo cerca, compartió, estuvo en alguna reunión, y muchos partieron, no están, son víctimas de una represión brutal, de un genocidio como hubo en nuestro país durante tantos años. Entonces ha habido al interior del gremio de periodistas mártires, héroes, y hacer este registro, este archivo que hace Nelson, no es cualquier cosa, porque también ahí hay un juego en que uno sabe que hay riesgos y se hacen en momentos complejos, en momentos que no hay que dudarlo, o se está o no se está, y Nelson estuvo. Así que mi primera reflexión frente a esta conversación con ustedes es rescatar, valorizar el aporte importante a la memoria que hace desde la fotografía nuestro amigo Nelson. Pero también quiero destacar la estética de la presentación, porque pudo haber colocado las fotografías de cualquier modo. Y aquí hay un arte que está señalado por Jimena Silva, la artista que hace la gráfica y que pone la estética al servicio del objetivo de la exposición, que es este rescate de la memoria de una década. Y vaya qué década para Chile, ¿no? Así que también para Jimena el reconocimiento a su trabajo artístico y profesional. Y bueno, decir que el contenido de la memoria sigue siendo una necesidad.
Este país todavía no toca fondo, este país todavía no encuentra a sus detenidos desaparecidos. Ya se acaba de decir acá cómo la ideología dominante, el poder dominante, impuso una concepción que era absolutamente mentirosa, y si no, pensemos a modo de ejemplo nomás en el Plan Z, que mucha gente creyó que efectivamente los partidarios de la Unidad Popular íbamos a matar a los opositores, cosa que es absolutamente absurda. Pero esas cosas se hicieron. Se mintió porque había todo el poder desde los medios de comunicación, todo el control sobre la ciudadanía, desde la educación, desde el temor a perder el empleo, desde la pobreza en que se vivía, y por lo tanto son años muy duros con los que todavía, creo yo, nos falta saber la historia de los anónimos. Sabemos algo de algunos, evidentemente de nuestro presidente mártir Salvador Allende, evidentemente de los grandes, de un Víctor Jara, de un Pablo Neruda, pero ¿y los anónimos? Los que están ahí en la fotografía acompañando un funeral, los que marchaban en un funeral a riesgo de sus vidas, porque en las funerales había represión también. Esos anónimos que volanteaban con volantes hechos a mimeógrafo, en mimeógrafos artesanales, domésticos, donde había que poner alguna protección para que el vecino no se enterara que estábamos haciendo volantes, con el compañero o la compañera joven que arriesgaba con unos miguelitos por ahí por acá. Tantas historias que no se han rescatado, tanta vida que está todavía en una oscuridad o en una semioscuridad, porque esta transición mentirosa nunca fue. Y eso es parte de lo que estamos viviendo, a lo que se llama estallido social, un sustrato, ¿cierto?, de resistencia que ha permanecido oculto al interior de los hogares, y en cierto modo los gremios han tenido una labor importante en el rescate de esta resistencia. Y aquí un saludo y un reconocimiento al Colegio de Periodistas y a todos los periodistas que buscaron esta línea, así como también los profesores en nuestro momento tuvimos un rol importante en el quehacer antidictatorial a través de una organización que se llamó Asociación Gremial de Educadores de Chile, que fue una organización claramente resistente a la dictadura, particularmente resistente a la municipalización de la educación. Entonces, historias de mujeres, historias de niños que no terminamos nunca de conocer. Cada vez que nos reencontramos con personas, nos aparece una nueva historia, nos aparece un nuevo detalle, un matiz, algo que nos termina sorprendiendo y viendo la profundidad, en parte, del entusiasmo y la esperanza que significó la Unidad Popular, de tener ahí a la vuelta de la esquina la realización de una revolución verdadera con participación real de la gente, y también la profundidad de la derrota, de la crudeza brutal de la violencia y la valentía de quienes resistían de distintas maneras. Algunos resistían públicamente, ahí están sus rostros: Maroto, Clotario, Seguiel, Carrasco, etc. Pero también, insisto, nos falta recordar a los anónimos, aquellos cuyos nombres muchas veces todavía no se dice, porque hay un fenómeno curioso, interesante, complejo, y es que la mayoría de los sobrevivientes de la tortura, en general, lo que me ha tocado conocer, no han podido contarle a su familia la realidad de lo que vivieron. Ha sido tan brutal el daño que prefieren callar y no transmitirlo a sus seres queridos por no hacerlos sufrir. Ese es un fenómeno que habrá que estudiar e investigar mucho más todavía. Creo que ahí hay una veta de trabajo para el contenido de la memoria que es necesario. Y este país tiene cosas muy sorprendentes, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que pasaron, que nadie está inventando, de que hay muchos testimonios, que hay libros, que hay felizmente documentales ahora también. Y sin embargo, a pesar de esta verdad que emerge y que no se puede contener, frente a esto
de nuevo surgen voces negacionistas. Pero qué cosa más extraña. Todavía entonces hay gente que enarbola una bandera diciendo que eso o estuvo bien hecho, aquella matanza, esas masacres estuvieron bien hechas, se justifican e incluso se atreven a enlodar la memoria de Allende y hay rayados y se vandalizan las tumbas y los monumentos. Algo nos pasa como país. ¿Será que por no haber hurgado suficientemente en la memoria estos rebrotes neofascistas vuelven? ¿Será que porque nuestra educación le dio la espalda a la verdad y no se atrevió a decir lo que tenía que decir? ¿Será porque el miedo está vivo todavía? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad para que de nuevo tengamos una especie de confrontación tan macabra, por llamarla de alguna manera? Yo creo que tenemos que reflexionar a propósito de esta exposición que nos presenta Nelson y Jimena respecto de este fenómeno negacionista que es muy preocupante, y por eso yo valoro este espacio, porque mientras más podamos comunicarnos, conversar, difundir, transmitir estas verdades, tal vez podamos frenar esos espacios negacionistas tan mezquinos que nos hacen temer y que nos hacen dudar del futuro de nuestra democracia. Nuestra democracia hay que cuidarla, nos costó tanto. Nos costó tanto y resulta que sorprendentemente hemos tenido de nuevo, que poner en el centro la lucha por la vida, porque tenemos muertos, tenemos asesinados, tenemos gente sin ojos, tenemos un Manuel Rebolledo asesinado en Talcahuano durante el estallido, tenemos de nuevo muertos, asesinados por la violencia de los agentes del Estado. Eso es una realidad del porte de una catedral. De nuevo, la gente que estudia los derechos humanos nos dice que para que efectivamente haya un reconocimiento del derecho humano como tal, primero tiene que haber la verdad. Y nosotros tenemos verdades a medias. Tiene que haber justicia, es decir, sanción a los culpables. Tenemos justicia a medias. Tiene que haber reparación, pero no es solo una reparación económica con una pensioncita X, es una reparación moral. También está a medias. ¿Estamos en el tiempo? Termino. Y tiene que haber un compromiso, una garantía para que no se repita, para un nunca más. Y ese nunca más tiene que tener la fuerza del pueblo chileno entero, más allá de las distintas visiones electorales que podamos tener, tiene que tener una visión rotunda de pleno respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención a la señora Olimpia Riveros. Aquí hay imágenes, hay fotografías y habrán escuchado ustedes muchas veces: una imagen vale más que 1000 palabras. Este adagio es reproducido en muchísimos idiomas. Afirma que una sola imagen fija puede transmitir ideas complejas, significado y esencia más efectiva que relatarla verbalmente. La imagen es muchísimo más objetiva. Y para cerrar esta tanda de expositores, ¿verdad?, para el conservatorio, voy a dejar con ustedes al señor Rodrigo Chinques, psicólogo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además magíster en Guerra y Psiquiatría de la Universidad de Londres. No se asusten. Bueno, Rodrigo. Sí, no se asusten por el título, el nombre del magíster. Es menos glamoroso de lo que suena. En primer lugar, tanto a título personal como desde el instituto, quisiera agradecer a Nelson la invitación. Es un honor, la verdad, para mí estar aquí, en este panel, en este lugar, con estas fotos, estas imágenes, ¿no?, que nos rodean, que de alguna manera nos miran, ¿no? Nosotros las estamos mirando, pero no sé si la disposición estaba así, pero para ahora siento que de alguna forma nos están mirando. Y por varios motivos que agregar, digamos, que no se haya dicho ya,
me parece que hay dos formas de mirar esto que son centrales. La primera es justamente estas imágenes que están acá, que valen más que 1.000.000 de palabras, ¿no? Porque nos transportan a un momento, nos transportan a un lugar, ¿sí? Pero además nos recuerdan que de eso sigue existiendo el día de hoy, ¿no? Recuerdo un 11 de septiembre del 2019 en la Plaza de Tribunales, donde en conjunto con me atrevería a decir, todas las organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de la memoria, organizamos una conmemoración que justamente tenía el título No al negacionismo, ¿sí? Poquito más de un mes antes del 18 y 19 de octubre de aquel año, donde Nelson estuvo presente con esta exposición, donde pienso cuánto de eso también, de alguna forma, fue un granito de arena para lo que ocurriría un mes y unos días después, ¿no? Cuánto de sacar la memoria, sacar esto a los espacios públicos, es lo que de a poquito, pasito a pasito, fue construyendo lo que sería como conversábamos antes de empezar, esta vuelta de alguna forma a la esperanza de que este país puede ser diferente a lo que veníamos viviendo, ¿no? El 18 de octubre fue el comienzo de algo, pero no solamente el comienzo, también viene de un legado que justamente empieza en esta década, ¿no? Y creo que eso es necesario mirar, ¿sí? Yo no soy historiador, pero me parece que esa mirada, la mirada histórica no puede ser segmentada, ¿no? Tenemos que poder tener esta mirada para atrás, ¿sí? Y creo que cosas como esta exposición, estas fotografías, estos anónimos, estas caras que vemos ahí, como decía Olimpia, nos llevan a pensar en eso, ¿sí? Nos llevan a decir, bueno, ¿quiénes son estas personas, ¿no? Y cómo estas personas, con las cosas que hicieron públicamente, anónimamente, aportaron para que hoy día seamos quienes somos y hoy día estemos donde estamos, para bien o para mal, ¿no? Como muy bien señalaba Olimpia, desde el punto de vista de los derechos humanos, efectivamente se requieren estos 4 conceptos, ¿no? Estas 4 cosas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿sí? Yo diría que esta exposición de alguna manera es transversal a todas ellas, ¿sí? Pero sobre todo en términos de la verdad, y quizás aventurándome un poco para asegurar de alguna manera las garantías de no repetición, ¿sí? El famoso nunca más, ¿sí? Tan manoseado nunca más, que nos dimos cuenta a partir del 18 de octubre que no estábamos tan en nunca más como pensábamos, ¿sí? El mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos se crea como una recomendación al Estado de Chile para tener garantías de no repetición. Y es tarea de nosotros de forma personal, pero también de forma institucional, preguntarnos cómo ha sido esa labor, ¿sí? Sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido después del 18 de octubre. Y cómo vamos a generar garantías de no repetición de lo que ocurrió después del estallido social, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido de esto? Y ahí vuelvo a estas imágenes, ¿no? Estas imágenes nos muestran de dónde tenemos que aprender, ¿sí? A dónde tenemos que volver. Eso por una parte creo que es central, pero por otra parte lo que la fotografía no muestra, que es quién está detrás del lente, ¿sí? Y en ese sentido, a través de Nelson, ¿no? Que es quien está detrás del lente, también rescatar el valor y la importancia de todos aquellos periodistas, reporteros gráficos, que quizás, y aquí voy a aventurarme un poco, quizás no en un momento tomaron una foto, ¿sí? Y no se imaginaron la repercusión que podía tener, porque las preocupaciones de ese tiempo eran otras, ¿no? Ligadas principalmente a la supervivencia. Y aún así dieron el paso más allá, ¿no? Y se pusieron detrás del lente y tomaron la foto, ¿sí? Y hoy día vemos estas fotos y miramos y decimos, ¿cuánto valor hay en haber estado ahí, haber apretado el botón para tomar la foto, ¿sí? Y creo que ese es uno de los valores que nos pueden llevar a entender entonces cómo trabajar para construir el futuro. Los reporteros gráficos, las reporteras gráficas que salieron durante el estallido, ¿no?
que estaban ahí, que muchos les llegaron perdigones, lacrimógenas, ¿no? Y que arriesgaban la integridad física, arriesgaban la vida, ¿sí? Rescatar eso. Yo veo estos rostros, y esto quizá ya es más a título personal, como decía Olimpia, veo estos rostros, estas personas que están aquí, y no puedo no pensar en mis padres, no puedo no pensar en mi madre, periodista de oficio, ¿sí? Cuyo lugar de trabajo, el diario en que trabajaba, fue bombardeado en aquellos años. No puedo no pensar en eso y en el valor y la valentía que se requería, ¿sí? Cuánto tenemos que aprender. Entonces creo que esta exposición, que ha estado en muchos lugares, ¿no? Yo ya la había visto, y que está aquí en el centro de Concepción, en este lugar, qué importante que esté aquí. Qué importante que esto esté en el centro, que no esté en la periferia como estuvo mucho tiempo la memoria no hegemónica, ¿sí? Qué relevante y qué emocionante, ¿sí? No es solamente una cuestión de un análisis racional, ¿sí? Una imagen vale más que 1000 palabras, no por el texto, sino por lo que produce, lo que genera, ¿sí? Y a mí, personalmente, me emociona esto, me emociona ver las fotos y me emociona que esté aquí. Me emociona venir caminando por Copolicán, llegar a San Martín, estar a una cuadra de la plaza y que esto esté aquí. Como me emocionó ese día que estábamos en Plaza de Tribunales para que la gente pasara y pudiera ver estas imágenes. Así que, nada, de nuevo, reiterar el agradecimiento, las felicitaciones por esto. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Rodrigo. A todos, a todas por haber participado de esta cita tan importante, a las autoridades que nos acompañaron. Agradecimientos una vez más a Hansel por las facilidades de montar la obra en este centro cultural, ¿verdad? Windsor de Concepción. Agradecimientos también a TVU por llevar hasta sus hogares esta ceremonia. Muchísimas gracias a todos, particularmente a nuestros expositores, al profesor Dani Monsalve, a Rodrigo Sinchas, el psicólogo, y por supuesto a la señora Olimpia Rivero, junto con el autor de la muestra, Nelson Muñoz Mera. Gracias y que esté muy bien. Corporación Aldea Rural y el Centro Cultural y Sala de Arte Ex Cine Windsor de Concepción, junto al auspicio de Constructora Costanera Oeste, presentaron conversatorio de la muestra de fotoperiodismo Memoria de una década, del periodista Nelson Muñoz Mera.